las primeras cartografías, bocetos y mapas complejos, nunca ha significado una dificultad mapear el polo norte de nuestra Tierra. De hecho, hay tierra muy bien señalada, nombrada y clasificada que hoy día no aparece en ninguna representación moderna. Sin embargo, y por algo que no hemos podido desvelar, no sucede lo mismo con el Polo Sur, donde carecemos absolutamente de detalle cartográfico más allá del paralelo 80, unos pocos grados más al sur del Círculo Polar Antártico. Pocas tierras, parajes, islas y continentes perdidos han causado tanta fascinación, misterio e incógnita como nuestro continente helado. Y nuestro es un decir, pues desde los primeros exploradores de los que se tiene cuenta, pocos han sobrevivido para dar testimonio de esta inhóspita e ignota parte de nuestro planeta. Y por causas de las que intentamos descifrar, tenemos limitado, cuando no prohibido, el acceso a la exploración por parte de cualquier ciudadano común, tan dueño de él como todos, pero tan manipulado y despojado de sus derechos como la mayoría. Desde que se han ido descubriendo tierras, fue necesario graficarlas más allá de su contexto inmediato, para pasar a cartografiar en un mismo plano todo lo conocido hasta entonces, para lo cual era necesario establecer una convención, y la más útil fue la del trazado de paralelos y meridianos, que permitía variar estos de torsión y establecer las proporciones de los continentes. Al desproporcionar las zonas donde no hay tierra, en cuadrantes estrechos, se podía mantener los demás mapas en tamaños más adecuados para su estudio y lectura, quedando entonces los mares y polos siempre en una reducción que ahorraba papel, pintura, diseño, etc. Esto llevó con el tiempo a establecer que así debía ser la verdadera forma de la Tierra, pasando a representarla ya directamente en una esfera. Sin dudas, es la forma más reductible y práctica de mapear, pero por razones múltiples sabemos que para nada son ni los tamaños, ni las formas, ni la distribución exacta de los continentes y países, puesto que hoy, con tiempo de vuelos y orientaciones más precisas, estamos descubriendo que así es. Aquí tenemos esta ficha sobre la Antártida que habla de la exclusividad de este polo con respecto al otro, ¿no? Porque la temperatura, dice, en la Antártida ha alcanzado los menos 89,2 grados Celsius, aunque en la media del tercer trimestre, la parte más fría del año, es de menos 63 grados. Aquí se habla del Círculo Polar Antártico. En todo punto al sur del Círculo Polar Antártico hay por lo menos un día del año en el que el sol está sobre el horizonte durante 24 horas seguidas. Esto pasa en el Polo Norte, comprobadamente, y además hay gente, poblaciones enteras todo el año y ciudadanos autóctonos. Del mismo modo, hay por lo menos un día en el que el sol permanece bajo el horizonte durante 24 horas seguidas. Esto y las estaciones del año se debe a que el eje de rotación de la Tierra se encuentra inclinado actualmente a 23 grados 26 minutos 14 segundos. Esto en el año 2017. Estos datos los tenemos del Polo Norte, no del Polo Antártico, que ahí tenemos que basarnos simplemente en lo que nos dicen por todas las restricciones que ahora vamos a ver que existen y que simplemente tenemos que creer esto, mientras que en el otro tenemos comprobación de que así es. Vamos a otra ficha donde habla del Polo Sur, que no debe confundirse con la Antártida, dice. Que refiere normalmente al Polo Sur geográfico. Entonces dice que hay otros polos sur. Incluye el Polo Sur ceremonial, que es a la vista nuestra, hay uno al sur de cada uno de los continentes. Saliendo hacia su sur se van a encontrar con su Polo Sur ceremonial, que es el de la bolita con las banderas. El Polo Sur magnético y geomagnético, lo cual no existe. El único polo magnético que existe es el Polo Norte. Las brújulas, incluso en la Antártida, apuntan hacia el norte, lo cual también decimos que en una esfera sería imposible que sucediera. Y el Polo Sur de la inaccesibilidad. Y ahí tenemos la explicación de por qué no se conoce absolutamente nada para ahí, o no se nos quiere dar a conocer cuando se conoce muy bien. Pero estas son las fichas
digamos, de lo que tenemos actualizado como una enciclopedia universal, ¿no? Lo cierto es que ninguna zona de la Tierra, incluso la más sensible desde el punto de vista de conservación de especies, de medio ambiente, como la selva y la tala indiscriminada, tiene tanta exclusividad como la Antártida. De hecho, los países con mayor poderío en armada y recursos para explorar, a partir de este momento clave, cuando se descubrieron tierras más allá de los polos, por alguna razón, ya sea dejarlas ocultas o de acuerdo con sus habitantes, todo esto parecerá mera especulación, pero no hay otras razones de peso. Se han establecido un tratado que rige desde 1959 y que restringe considerablemente los derechos de cada humano a circular libremente. Veamos entonces este testimonio directo que hace que la especulación no sea tal y pase a ser una sospecha fundamentada. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope? Larry Lasser, CBS News correspondent, and Kenneth Crawford, National Affairs Editor of Newsweek magazine. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. The North Pole used to be a no-man's land, but these are the days when, by buying a ticket on a commercial airliner, you can fly across the North Pole and drink a cocktail at the same time. Yet only 70 or more years ago, about 35 years ago, our guest tonight found out whether there was any land north of the North American continent. He made that first discovery flight, and I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. This is a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Estamos hablando de un almirante, no el vecino de la esquina hablando sin propiedad. Es un tipo que hace expediciones, que tiene un cargo en las mismas, que se basa en cartografías y mapas, un título de la Marina. No puede estar diciendo cosas imprecisas. Y fíjese cómo nombra a países que están muy interesados en explorar en ese tiempo y nombra a la mitad de los que años más tarde firmaran el acuerdo o tratado antártico. Los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión de África del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, reconociendo que es el interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional, reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida, convencido de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Internacional, concuerda que los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad, convencidos también de que el tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios anunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, esto forma parte de todos los protocolos realmente ridículos de estos señores de trajes que en los hechos no respetan y violan flagrantemente cuando se les antoja. Estas han sido violaciones a la letra que luego promulgan y los nombres de estas operaciones son muy sugerentes.
más para tratarse de acciones militares o científicas. Pero eso ya nos hemos acostumbrado a ver. Dios involucrado en algunos temas, sabiendo que no es el Dios que conocemos, sino su propio Dios, al que le rinden culto constantemente y lo simbolizan en todas sus manifestaciones. En el artículo 6 de este tratado aparece un párrafo significativo. Las disposiciones del presente tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60 grados latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo. Pero nada en el presente tratado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al derecho internacional en lo relativo a alta mar dentro de esa región. Fíjese que no dicen costas ni áreas costeras, no dice continente ni sus cercanías, que sería lo adecuado para establecer, sobre todo en estas cuestiones y tratados en los que las palabras deben ser precisas, sin posibilidad de ser tergiversadas. Se habla directamente de barreras de hielo, y ciertamente es lo que hay en todo lo circundante de nuestro mundo conocido. Pero vamos a la actualidad de las cosas a hoy día, año de nuestro Señor el Jesús de 2019, cuando tenemos ya cartografiada toda la Luna y Marte. Pero cuando vamos al territorio que nos ocupa, nos encontramos con un vacío enorme, un gran círculo en el que no se tiene dato alguno. Supuestamente los satélites captan imágenes de toda la Tierra, menos, curiosamente, de esta zona. Quise curiosear sobre la base Artigas de mi país, Uruguay, con la expectativa de que estuviera internada en la Antártida, pero dada esta posición, que estuviera en Tierra del Fuego es exactamente lo mismo, porque esa zona de Antártica no tiene nada y casi por poco ni siquiera integra el círculo polar ártico. Pero revisando páginas de documentos oficiales di con estas perlitas en cuanto al acceso a la base. En la sección de otorgamiento de becas para investigación solo son científicos y académicos, por lo menos de 5 años de haber completado su doctorado y que estén involucrados en la investigación antártica, los que tienen acceso. Prácticamente nadie. Pero hay más, que demuestra que de científico no tiene nada. Las bases son militares y hay normativas estrictas de seguridad como esta. El jefe de base, estación, refugio, expedición o quien se encuentre en el ejercicio de tal cargo como autoridad máxima tendrá en exclusividad el ejercicio de las potestades disciplinarias, sin perjuicio de las sanciones que se le puede aplicar al personal militar de conformidad con la normativa nacional vigente. También podrán aplicar medidas disciplinarias al resto de las personas a quienes se les aplica el presente reglamento del artículo 1, atento a las condiciones excepcionales a las que se encuentran todos aquellos que concurran al área del sistema del Tratado Antártico. Más abajo dice que el no cumplimiento de alguna directiva impartida ante la falta de colaboración o ante el desarrollo de actos que pongan en peligro la vida o la integridad física, ya sea de la propia persona sancionada o de las otras personas que estén en la base Artigas, serán las siguientes: A. Apercibimiento. B. Amonestación escrita. C. Impedimento de realizar determinadas actividades y o acercarse a determinado lugar. D. Restricción a la circulación dentro de la base. E. Confinamiento. F. Comunicación al organismo y o empresa de donde proviene la persona sancionada, informando que no califica para futuras misiones al área del Tratado Antártico. O sea, toda reglamentación estrictamente militar. Bueno, aquí tenemos otros documentos que hablan a las claras del hermetismo que hay sobre el particular. Y tenemos aquí una directiva con motivo de la promulgación de la política de seguridad de la información. Y está la firma el presidente del Instituto Antártico Uruguayo, el contraalmirante Daniel Núñez. Y bueno, la reglamentación estricta que hay, pero ahora vamos a ver algunos criterios. El formulario de notificación y registro y el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. El jerarca del Ministerio de Defensa Nacional declara el cumplimiento de la normativa y la legislación vigente en relación a los aspectos de seguridad de la información. La seguridad de la información se caracteriza como la preservación de A. Su confidencialidad, asegurando que solo quienes estén autorizados puedan acceder a la información. A. Su integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso sean exactos y completos. Después aquí habla obviamente de la disponibilidad,
Pero estos puntos en donde la confidencialidad y la seguridad de que la información que se da tenga que ser precisa, eso quiere decir que tiene que ser revisada estrictamente antes de poder ser liberada y demás. Entonces esto habla que realmente hay un hermetismo y bastante importante, que no se justificaría si solo fuera, reitero, una cuestión de preservación ecológica, que realmente toda esta parafernalia no sería necesaria, pero evidentemente es necesaria porque aquel que divulga algo que no es o maneje un determinado tipo de información que no está autorizada, no lo puede hacer. Lo cierto es que, salvo estas fronterizas bases, nadie puede internarse verdaderamente en la Antártida profunda. Una por lo inhóspito de su clima y otra porque las tierras más allá presuntamente deben estar habitadas, y es obvio que yo al vivir allí evitaría cualquier contacto con lo de adentro, ¿no? Para más INRI, dijeran nuestros amigos castizos, así como el espacio exterior, parece ser que hay expediciones que no estarían siendo en la Antártida y que se simula que allí son. Testimonio de ello son estas fotografías que escapan del archivo y del cuidado de información y que aparecen sombras, como decimos acá, al rayo del sol, que significa al sol del mediodía en el cenit, cosa absolutamente imposible en una tierra esférica donde la inclinación de la Tierra, en los casos más favorables, imposibilitaría un sol sobre el polo sur terrestre tan alto, dado la tesis de que si verdaderamente son tomadas en Antártida, la Tierra es plana y el sol pasa por los bordes lo suficientemente alto, aunque tarda menos en desaparecer debido a la enorme extensión que recorre en el verano austral, pero posibilitando que ciertas zonas el sol sí dé casi en el cenit, reitero, en los bordes del continente. Sin duda hay muchos detalles que se nos escapan, o mucho terreno sobre el que especular, pero con estos datos ya da para repensar varias cosas. Pero por sobre todo, ¿qué se nos oculta y por qué? Algo tan fundamental como un conocimiento universal de las leyes de la naturaleza. En un polo, el más importante, el magnético, el que gira todo el firmamento, sabemos todo. Y el otro, versiones oficiales, prohibiciones, restricciones, tratados sospechosos, manejos estrictos de información y confidencialidad. En fin, las conclusiones son de ustedes. Gracias por estar, abrazo y hasta la próxima. Seguinos en las redes sociales para más detalles y contactos directos.